Hola, buenas tardes a todos. Agradecemos su participación en esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMX a través del programa de competencias complementarias que lleva a cabo el Departamento de Inducción al Mercado Laboral. En este departamento te ofrecemos registro de tu CV en las diferentes plataformas de empleabilidad a través del Servicio Universitario de Empleo, registro y seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales. Con estos programas brindamos herramientas a los universitarios en apoyo a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Mercado Laboral, donde encontrarás vacantes y puedas aplicar en alguna de ellas. Recuerda que las pláticas puedes consultarlas visitando nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo UAMX, así como en Facebook, Mercado Laboral UAMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registro las encuentras en el chat. Los invitamos a participar activamente en esta plática haciendo algunas preguntas o comentarios. Pueden levantar la mano y se les dará acceso o si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra a Dayan Mendoza para que haga la presentación del ponente. Fátima García Espino es maestra en Ciencias de la Salud y profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina. La maestra es una profesional de la salud con intereses en la salud pública y en las políticas en beneficio de la salud alimentaria. Tiene colaboraciones con el Instituto Nacional de Salud Pública. Participa activamente en promoción de la salud a través de radio, actividades comunitarias y consulta nutricional. Ha realizado investigación en materia de salud ambiental, género y salud, así como salud universitaria y enfoque multidisciplinario de la obesidad. Adelante, maestra. Hola, pues muy buena tarde, que yo dije días, pero son tardes. El tiempo es relativo, por ahí diría Albert Einstein. Pero justamente creo que ahorita hablabas, les decía, ¿no? Que esta es para hacer una charla colaborativa. Soy nutrióloga de formación, justamente como lo dijeron, pero para mí es muy valioso que esta charla pues sea desde un poco desde lo que hace cada quien y cómo pues cada quien vive la salud de manera diferente, tenemos necesidades distintas, entonces me gustaría que si por ahí tienen de repente alguna duda en específico y quieren que me detenga en algo en particular, o ustedes observan como algo a lo cual quisieran platicar un poquito más, pues con toda confianza pueden levantar la mano para poder pues hablar de ese tema, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. También les compartí, maestro, no sé si pudiera poner en el chat el esquemita que les envié, pero de todas formas lo tenemos acá. Permítanme para... No sé si la observan. Estoy compartiendo la presentación, pero no sé si la observan. Sí, sí, sabe, maestro. Ok, bueno, pues el día de hoy voy a hablar acerca de algunas recomendaciones nutricionales para tu futuro profesional. Ya les decía yo, soy nutrióloga de formación, pero todos los profesionales de la salud reconocemos que para hablar de bienestar y de salud integral, pues no solamente es la parte de la alimentación, es una serie de factores que nosotros vamos a considerar como relevantes y que de alguna manera se van integrando como un todo, ¿no? A veces, si ustedes aquí, las y los presentes, sabemos que decimos, híjole, tal vez mi alimentación en estos días ha estado como un poco complicada, no he podido hacer actividad física, pero he estado durmiendo bien, etcétera, ¿no? Hay como una serie de cosas que se van a ir combinando. Les decía que para esta charla preparé un pequeño esquema en donde es una especie de autodiagnóstico, es un cuestionario como muy personal que quienes están por acá acompañándonos, me gustaría mucho que le dieran una mirada para irnos siguiendo en la charla. La charla está estructurada de la siguiente forma. Voy a hablar primero de por qué, cuál es la importancia de hablar de alimentación, de hablar de salud o de nutrición en general para nuestro futuro laboral. Luego, cuáles son los factores que vamos a considerar en la salud y luego este ejercicio que yo les dejé para que sea una parte compartida y muy de autodiagnóstico. Evidentemente,
es necesario asistir con un profesional de la salud, en este caso de la nutrición, para hacer un diagnóstico del estado de nutrición completo. Sin embargo, esta charla pretende dar elementos que asesoren o que sirvan para complementar una alimentación saludable y una salud integral. Entonces, a la par del autodiagnóstico y de la herramienta que ustedes pueden tener, espero que me ayuden a ponerla en el chat, maestro, que todos y todas lo puedan tener. No sé si será posible. Ya lo tenemos, maestra. Ah, perfecto. En el chat ya está. Ok, bueno, entonces les invito a que lo abran y vayan como checándolo para cada quien y conforme vamos a ir avanzando en la charla, vamos a ir haciendo una serie de recomendaciones de cada uno de los factores que vamos a ir viendo. Entonces, bueno, empecemos con la temática que tiene que ver, bueno, a ver, cuando me invitaban a dar esta charla, estuvimos ahí cambiando el nombre y checando cuál era el objetivo y para que fuera verdaderamente útil, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de salud? ¿Por qué hablar de alimentación en nuestro futuro profesional? Muchas y muchos todavía estarán cursando últimos semestres, serán parte del alumnado, pero se están encaminando ya a irse visualizando en su actividad laboral. Tenemos seguramente de diferentes espacios académicos y por lo tanto nuestros intereses y nuestras formaciones son muy diversas. Entonces, acá en esta imagen podremos observar, ¿no? Cada una de nuestras profesiones nos van a demandar diferentes condiciones, diferentes retos que van a impactar sí o sí sobre nuestra salud. Incluso ahorita, a quienes son alumnos de semestres pues más abajo, de los últimos semestres, sabemos que el ser alumnos universitarios pues nos lleva a veces, híjole, en la temporada de exámenes yo sé que están complicados ahí sus horarios y que tal vez comer saludable les es difícil o en la temporada en la que tienen que entregar proyectos, etcétera. Pues bueno, hay cierta dinámica en la actividad escolar que va a repercutir sobre nuestra alimentación, sobre nuestras decisiones alimentarias y sobre nuestra salud. Es muy común que en la temporada de exámenes, pues, no sé, opten por no dormir, ¿no? Y entonces, pues eso es algo que también impacta sobre su salud y ahorita vamos a ver algunas cosas. Pero dentro de las principales adaptaciones o cambios que vamos a tener de cuando pasamos de ser un alumno a tener una actividad laboral, pues son estos cambios en los tiempos de jornada. Yo les invito a que a la parte de la herramienta que les mandé, también ustedes vayan ubicando, seguro ya lo tienen muy claro, en el semestre en el que vayan o si ya salieron o si están por salir, ya van viendo cuáles son las áreas en las que se van a desempeñar. Quienes trabajan en un hospital probablemente o quienes van a trabajar en un hospital saben que su jornada puede ser, les puede tocar el turno nocturno o que su trabajo va a ser un poco más destinado a estar en una computadora y que pueden cambiar de un contexto a otro, no importa en dónde estén, pero que trabajar en su computadora les va a involucrar estar en esa posición continuamente por muchas horas, o aquellos que trabajan supervisando una construcción, etcétera, un ingeniero civil, un ingeniero de otras áreas, o alguien de actividad física, etcétera, pues tenemos que ir ubicando cuáles van a ser esos cambios para adaptarnos a ese nuevo entorno en el que nosotros nos vamos a mover. De aquí la importancia de esta charla que nosotros quisimos como generar con este objetivo, ¿no? Decir, ok, ahora me muevo probablemente en un espacio de alumno, pero ahora, ¿cómo va a ser mi actividad laboral? ¿Cuánto tiempo va a llevar mi jornada? ¿Cuáles van a ser mis horarios? Si estaré apegado a un horario de 4 horas y voy a tener espacios libres o si mi jornada será muy larga, etcétera. En la medida que nosotros podamos visualizar cuáles son nuestras actividades a desempeñar, pues también vamos a ir ubicando cuáles son nuestras áreas de oportunidad para vencer esas barreras que de repente surgen para comer más saludable o para tener hábitos más sanos. Entonces, es este análisis de el lugar de trabajo,
Algo muy, muy importante es ir visualizando nuestro entorno laboral, así como lo pueden hacer ahora en su escuela o en la oficina, para quienes nos acompañan también, que ya están en algún espacio laboral, es analizar qué tanto yo tengo a mi mano, en mi oficina, en la cafetería universitaria, aquellas cosas que me faciliten tomar elecciones saludables. Entonces, es ir pensando cuáles son las ventajas, o sea, simplemente, no sé, hay una cocina económica cercana, hay una tienda o no. Definitivamente mis prácticas profesionales o ya mis actividades laborales me van a llevar a espacios en donde no será fácil adquirir alimentos, porque estaré en alguna obra o etcétera, en donde necesitaré llevarme yo esos alimentos. Y algo muy importante que en ocasiones no visualizamos cuando todavía estamos en la escuela, porque no lo tenemos como tan presente, ¿no? Hay ciertos riesgos laborales, los cuales nosotros tenemos ya que ir identificando, ¿no? Obviamente desde aquellos que implican pues viajar continuo o al contrario, tal vez mi actividad es un poco más sedentaria y yo necesito hacer pausas activas para dentro de mi día estar generando esos movimientos corporales y entonces hacerme más, pues no sé, estar más en movimiento. O al contrario, bueno, pues tal vez es que si yo voy a tener una jornada nocturna, pues necesitaré acomodar mis horarios de sueño, etcétera. Entonces, esta primera diapositiva espero que les invite a observar esta transición entre ser alumno y después llegar a una actividad laboral, cuáles son los cambios que yo voy a tener que van a impactar sobre mi alimentación y por ende sobre mi salud. Y también, a la par de esto, hacer un poco la conciencia de que en la actualidad estoy, cuáles son esas barreras o esas estrategias que se me facilitarían para mejorar mi estilo de vida a que sea un poco más saludable. Entonces, por eso es que elegimos esto. Y bueno, como les decía ahorita, hablar de salud es no solamente de alimentación, por supuesto que es de lo que más les voy a hablar porque soy nutrióloga. Sin embargo, no podemos ver la salud como solamente un solo factor. Entonces, del lado izquierdo ustedes pueden observar por aquí un esquema de círculos muy, muy sencillo que representa lo que es la definición de salud. Y la salud, así como definición del libro, según la Organización Mundial de la Salud, es este equilibrio que hay entre diferentes factores. Aquellos quienes estamos en el área de salud seguramente se lo saben de memoria, pero quienes no, pues podemos tener una idea, pero contempla esta parte biológica, la parte psicológica y por supuesto la parte social. Quiere decir que yo tendría que estar en equilibrio de estas tres áreas. Y ahora elegí algunos factores como por ser prioritarios para que nosotros podamos analizar o observar cómo estamos en cada uno de ellos. Entonces, la herramienta que les di va, si ustedes lo observan, en este mismo tenor. Entonces, algunos de los pilares fundamentales cuando nosotros hablamos de salud es evidentemente la alimentación, el sueño, que tiene un gran peso sobre nuestra salud mental incluso, la actividad física, que sabemos sí o sí cuáles son las ventajas que vamos a encontrar de activarnos. Ahorita vamos a ver como algunos retos o algunas maneras que tenemos para poder ir logrando objetivos como muy concretos. Otro punto importante es la hidratación. Otro también súper valioso es la salud mental, que como lo vemos en esta tríada que forma la salud, pues esta parte psicológica y de salud mental es fundamental. Y por último vamos a encontrar la recreación y la socialización. Como yo no los veo porque ya no se abre mi pantalla, les agradeceré que si quieren hacer alguna participación, abran el micrófono y me lo digan sin más, ¿ok? Y bueno, ¿ya vieron el esquemita que les puse? ¿Quién me quiere compartir? No sé de qué área son o de qué licenciatura son. Y si ya checaron su esquema. Si ya lo pudieron abrir.
A ver, ¿sí me escuchan? Oscar Hidalgo. Sí. Sí, gracias. Yo quiero hacer un comentario. Bueno, yo ahorita soy docente, pero en su momento, egresando de la licenciatura, entré al ámbito laboral y me di cuenta de cuál importante es la alimentación. Ahora me doy cuenta, ¿no? Pero cuando vas incorporándote de inicio, te metes tanto al ámbito laboral que olvidas toda la parte de la salud, buscas comer cualquier fritura, lo que está cerca de donde trabajas, siempre corriendo porque te están llamando y te hace falta ahí en la oficina o te están buscando. Y las horas de sueño, ese es otro aspecto que también es muy importante, que descuidamos como personas, y a veces esa es la parte que hace falta que nuestros alumnos cuando van egresando consideren, ¿no? Porque ahorita, bueno, su juventud dice, no pasa nada, pero con el tiempo sí va afectándoles mucho su problemas gástricos, problemas de sueño incluso, en algunos casos el dedicarse tanto a la empresa que pues llega a haber problemas familiares incluso, pero porque no sabemos limitar, ¿no? Darle ese tiempo que también se requiere en la parte, como dices aquí, el estrés, la parte de salud mental, la parte física, la parte de alimentación. Me llamó la atención ahorita que estaba llenando el cuestionario, me acordé de todo eso, que bueno, durante muchos años yo estuve así, 13 años haciendo actividades en empresa, y ahora me doy cuenta de lo importante que es esta plática. Gracias. Gracias. Justamente la idea de esta herramienta que les dejé es no hace un diagnóstico integral profesional, como les decía. Para eso es importante que si identificamos algo en específico, vamos con un profesional, ¿no? Pero sí nos permite hacer de entrada una pausa y una reflexión que en ocasiones no hacemos siempre, ¿no? O sea, hasta en salud sucede mucho que hasta que ya tienes alguna patología o hay algo que te movió como para tener que llegar al nutriólogo, al médico, al fisioterapeuta, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo muy común y pocas veces nos detenemos a pensar desde la prevención o desde, ay caray, ¿cómo estoy comiendo últimamente? O hace varios días que no estoy durmiendo bien. Entonces, esta herramienta, que si bien no es una tarea que me manden, sí espero que sea una reflexión personal, porque nos vamos dando cuenta de algunas cuestiones que no siempre pues sí, no siempre analizamos, ¿no? Entonces, bien lo dice el maestro, por supuesto que la intención de esta charla es ir un paso adelante de las cosas que de repente cuando sales, cuando eres egresado, toda tu atención se va como enfocando a la parte laboral. Y entonces dejamos de lado algunas otras cosas. Además de que comúnmente, entre más jóvenes somos, pues tenemos una percepción menor respecto a que estamos en riesgo de tal o tal patología, ¿no? Entonces, pero ya lo decíamos, ¿no? O sea, sí hay, por eso les preguntaba de qué áreas son, porque sí hay ciertas patologías asociadas a nuestros gremios, ¿no? Entonces, y tiene que ver con que, a ver, si soy un profesional en el que siempre estoy sentado o que mis actividades son sedentarias, etcétera, obviamente estoy como más predispuesto o más en riesgo de aquellas enfermedades que son crónicas asociadas a esto, ¿no? Si al contrario estoy haciendo actividades que me van a implicar mayor gasto energético, más riesgo, actividades más físicas, pues probablemente hacia allá vayan mis riesgos. Entonces, ahora que son alumnos de cualquier semestre, ir visualizando como cuáles son, como cuál va a ser la adaptación que van a tener a su vida profesional. Y por otro lado, también creo que es un factor súper importante, es la congruencia, porque como profesional de cualquier área, perdón, cualquier profesional, necesitamos también como universitarios, como esta formación integral, que también tiene que ver como con el cuidado personal. Entonces,
Me gustaría saber si alguien me comenta como de qué área son, 2 o 3 personas, sin más, solamente. De enfermería. Ok, gracias. De Ingeniería en Transporte, Ujú, Centro Universitario de Zahualcóyotl. gracias. De la economía. ¿Cómo? Perdón, no entendí. De la Facultad de Economía. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con esta primer parte y como les decía, ¿no? Aquellos, en el caso de enfermería o los que son de salud, pues vamos a entender como algunas, tenemos como cosas en común. Sin embargo, este diagnóstico, este pequeño ejercicio, lo hago con la intención de hacer una pausa que nos haga reflexionar sobre esto. Entonces, respecto a la alimentación, les puse este pedacito que habla sobre dónde comemos, qué tipo de comida comemos, con quién estamos comiendo y de entrada en toda nuestra semana nosotros podemos identificar algunas cosas. Por ejemplo, si yo estoy utilizando o estoy basando mi alimentación más en alimentos naturales o si elijo alimentos industrializados, evidentemente si yo voy a una tienda o si me queda cerca la cafetería universitaria, etcétera, o llevo mi propia comida, eso va a hacer diferencia entre lo que yo estoy consumiendo y no. Aquí les puse como esta preguntita de cuántas frutas y verduras consumieron ayer. Y ahorita vamos a ver las recomendaciones, ¿no? Que si bien son solo algunas de las preguntas clave para poder ir viendo hacia dónde, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? Y otra pregunta es también muy importante, es qué y cómo cuando estoy estresado o ansioso. También las emociones tienen este papel fundamental porque la alimentación cuando están en temporada de exámenes o cuando van a empezar un nuevo trabajo, etcétera, pues hace que nosotros comamos cierto tipo de alimentos y el poder identificarlos nos permite hacerlo de una manera más consciente, ¿no? Y aquí, esta última pregunta, ¿y tus áreas de mejora? Hace un perfecto clic, que insisto, no es que me lo tengan que contestar, pero sí que lo analicen para ustedes, ¿no? ¿Cuáles son mis áreas de mejora y qué identifico yo sobre mi alimentación? Si lo tienen en este cuadro, que después les invito a que sí lo hagan y lo llenen para ustedes mismos, coloquen, ¿no? A ver, pues tal vez lo que pasa es que de lunes a viernes mis horarios son súper complicados y no tengo un tiempo específico para comer. Entonces podríamos empezar sobre ese camino. O no, los fines de semana es cuando como ciertas cosas o convivo con otras personas o me doy cuenta que que estoy comiendo, estoy saltándome tiempos de comida, etcétera, ¿no? Entonces, esto se queda como el diagnóstico y ahorita vamos a algunas recomendaciones. Insisto, son recomendaciones generales, pero espero que con lo que ustedes hayan identificado podamos irlo complementando. Evidentemente, para hacer todo un análisis individualizado, estaríamos hablando de una consulta nutricional donde hacemos un diagnóstico completo. Aquí son solo recomendaciones que nos van a permitir con este cuestionario que ustedes tienen hacia dónde nos movemos, ¿no? Cómo cambiamos de alguna manera. Ahí les puse una pregunta, ¿no? De cuántas frutas y verduras han consumido en el día de ayer. La recomendación general de consumo de frutas y verduras nos habla de al menos 5 frutas y verduras. O sea, juntándolas, al menos deberíamos de tener 5. Además que sean de diferentes colores, porque eso nos da una variedad de nutrientes, es una forma como muy indirecta de saberlo o de ir viendo que tenemos suficiente fibra, que tenemos suficientes nutrientes de diferentes colores. Entonces, pues ahora sí que en su cuadrito ustedes podrán decir, híjole, no estoy consumiendo suficientes. O al contrario, creo que sí, pero más frutas que verduras, etc. Otra recomendación, ya les decía yo, era analizar su entorno. Si yo estoy en la facultad, si yo estoy en mi oficina, si yo estoy en el edificio donde trabajo, etcétera, puedo observar y dedicar un tiempo para ver qué venden en la tienda, ¿no? Al final puede ser que yo esté comprando productos en la calle
Y ese es mi entorno, y eso me va a llevar a tomar las decisiones de comer lo que hay cerca. Las decisiones alimentarias están basadas en muchas cosas, en el costo, en la disponibilidad que tengo, en gustos, pero ahora sí que yo, como siempre lo he dicho, ¿no? Es muy fácil como con un niño. Si un niño ve en la mesa zanahoria, si está picado, si tiene como estos alimentos, va a ser muy fácil. Pero si al final lo que hay en la tienda es alimentos industrializados, eso es lo que vamos a comer. Entonces, un poco revisar el entorno en el que movemos y saber si contamos con eso. Si no contamos con eso, una estrategia es buscar o nosotros llevar algunos alimentos que sabemos que no vamos a encontrar. Nos pueden servir las frutas que llevan cáscara y que tal vez mi barrera es preparar, picar, etcétera. Entonces me voy a llevar aquellas, que un plátano, una manzana, durazno, lo que sea, que caben perfecto en mi mochila o en mi bolsa o en donde sea, para poder tenerlos. Una regla de oro que seguro ustedes conocen, pero que vale la pena recordar, aquí les pongo como un ejemplo del plato, es dividirlo. Nosotros vamos a dividir la mitad de nuestro plato, y esa primer parte, esa mitad que observamos acá, debe de tener abundancia, o los alimentos que ustedes quieran, de frutas y verduras. Es esta región verde, ¿no? Luego la otra mitad que nos queda lo vamos a dividir. Entonces vamos a colocar alguna fuente de proteínas, en este caso es pescado, pero puede ser pollo, o puede ser alguna otra fuente como leguminosas, etcétera. Y abajo vamos a tener una fuente de cereales. Aquí creo que es quinoa, pero puede ser arroz, puede ser pasta, etcétera. Esta regla, que es tan sencilla, nos permitirá que si yo voy a una cocina, que si yo voy a una taquería, que si yo voy a prepararme una ensalada, entonces yo debería de pedir esto. Ahora, si estamos hablando de fui a una taquería, es poco probable que yo vaya a llenar la mitad de mi plato, no sé, de cilantro y piña de los taquitos al pastor, ¿verdad? Pero ya tengo la carnita y tengo la tortilla, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que tendría que hacer? Tal vez, si yo he consumido en otros momentos suficientes verduras, estaré llenando esta otra mitad. O hay lugares en los que sí puedo pedir una guarnición para poder complementarlo. La idea es buscar esas estrategias para poderlo hacer. No sé si hasta aquí me siguen. A ver, ¿quién me comparte si su última comida tenía algo verde, tenía verduras? También. Ok, ok, gracias. Bueno, esta, insisto, es una regla de oro, pero que podemos aplicar con lo que a ustedes se les ocurra, ¿eh? O sea, este platito puede tener lo que a ustedes les guste, y además lo que les decía, ¿no? Estas verduras y frutas, en su caso, tienen diferentes colores. Esa es una buena manera de incluir nutrientes diversos. Otra recomendación que va a ir adaptándose según la situación de cada uno, esto ya en consulta lo vemos como ir decidiendo cuáles son como tus principales barreras y con qué empezamos. Una de las recomendaciones básicas que seguro habrán escuchado, pero que también tienen que adaptarlas a cada quien, es preferir los alimentos naturales y locales. Entonces, si a ti, tan simple como, a ver, quiero hacerme un sándwich o quiero hacerme una torta, procurar aquellos alimentos que son naturales, ¿no? Que tienen una cadena mucho más cortita, y que entonces están más cerca. Eso tiene amplias ventajas, ¿no? Además de que están más frescos, suelen ser más baratos, y además ayudamos mucho al planeta. Otra recomendación que ustedes pueden adaptar es que hagan un día sin carne, ¿no? De los 7 días, si ustedes ya lo hacen, si dicen, normalmente sí, pues podrían agregar otro día, ¿no? Entonces eso ya lo van a ir adaptando según sus propias necesidades. Luego,
si van a elegir alimentos que son industrializados, una de las principales recomendaciones es usar los sellitos que tenemos ya en el etiquetado frontal de advertencia en México, que bueno, seguramente ya saben, bueno, tienen un número con una denominación o tienen diferentes sellos. Entonces, si yo quiero unas galletas, voy a comparar diferentes marcas, diferentes productos, lo que sea, y elegir aquellos que tengan menos sellos. Esto garantiza nuestro derecho a estar informados. No, en realidad no es que algunos alimentos puedan, no sé, o sea, siempre tú puedes comparar esto como una estrategia para poder elegir, ¿no? No quiere decir que no puedas comerte tal o tal alimento, sino que simplemente te da elementos para que tú puedas comparar cuáles son, ¿no? Entonces, hay 5 sellos que teóricamente son aquellos nutrientes que son por la situación en México, pues aquellos que son prioritarios para poder limitar. Entonces, por eso hay que comparar nuestros productos y no quiere decir que no podemos consumir alimentos industrializados, no es lo ideal, pero si es lo que ustedes tienen en ese momento, elijan aquellos que tienen menos. Y otro punto importante que yo les recomiendo es disminuir el consumo de bebidas azucaradas. Como ya se imaginarán, México es uno de los, tiene el primer lugar, se debate ahí entre primero y segundo lugar, sobre el consumo de refrescos. Y los estudios hablan de que en muchas ocasiones el excedente que nosotros tenemos entre el consumo energético de una persona viene de las bebidas azucaradas. Entonces, si ustedes ahí anotaron en la parte de su alimentación que están consumiendo más bebidas azucaradas, yo les recomiendo diferentes estrategias, ¿no? Primero, ubicar cuántas bebidas, qué cantidad de bebidas azucaradas ustedes están consumiendo y pueden disminuirla a la mitad o a una sola vez del día. Si lo consumen en la mañana y en la tarde, bueno, pues solamente en la tarde, ¿no? Por ejemplo, las bebidas azucaradas son los refrescos, pero también podemos encontrar los jugos, porque a veces pensamos que como es un jugo de manzana, un jugo industrializado de tal cosa, pues es un poco más saludable que el refresco, y no es así. Tiene en ocasiones la misma cantidad de azúcar o dependiendo de la porción hasta más. Entonces espero que me vayan siguiendo ahí con su cuadernito, digo con su hojita, y entonces vayan ir viendo qué es lo que ustedes podrían plantear. Otro es el sueño, ¿no? Aquí tenemos, pues bueno, ¿no? Yo les pedía que ustedes pusieran cuántas son sus horas de sueño, cuáles son, qué días duermen más, qué días, digamos, que tienen como, no sé, suelo dormir menos los sábados o al contrario, ¿no? Los domingos mejor porque estoy descansado, lo que sea, ¿no? Pero también analizar algunas otras cosas, por ejemplo, cómo es el espacio donde duermo, ¿no? Si solamente destino ese espacio para dormir o no, o si también empiezo si llevo la computadora a la cama y empiezo a trabajar, etcétera. Esto también manda un mensaje a mi cerebro respecto a este contexto está destinado para dormir. Otra muy, muy, muy importante es si tengo una rutina de descanso. Es decir, comúnmente nosotros asumimos, bueno, pues ya es mi hora de dormir, pero hay cosas que hacemos ya como hábitos bien establecidos, ¿no? No sé, lavarnos los dientes, ponernos el pijama, etcétera, ¿no? Esta rutina de descanso que ya está, ¿no? Y muchas de las ocasiones esta rutina de descanso incluye usar los dispositivos electrónicos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Porque yo necesito saber si estoy usando este tipo de dispositivos antes de dormir. Evidentemente, estos van a afectar mi sueño. A ver, ¿quién me comparte cuál es su promedio de horas de sueño, por ejemplo, ayer? Seis horas. Ok, 6 horas, gracias. Bueno, pues digamos que lo adecuado va a depender de muchos factores. De entrada podemos nosotros identificar cuáles son nuestros ciclos de sueño y esto va a depender, como lo decíamos, del tipo de jornadas y de actividades que haces en tu día, ¿no? Pero la recomendación para un adulto en promedio va de 6 a 8 horas. Entonces, estamos pensando que aquellos quienes duermen menos
o incluso más de ese tiempo pueden tener alguna alteración y eso se puede ver reflejado sobre todo en su salud mental. Entonces, para lapsos en los que tenemos un sueño excesivo o al contrario, ausencia de, es importante que si ya está afectando alguna parte de mi vida cotidiana, sea necesario asistir a que haya una revisión con un profesional. Cuando hay alteraciones específicas del sueño, pues se va con un psiquiatra, que es quienes tratan este tipo de alteraciones. Pueden asistir con el médico y ver si los va a referir hacia la parte de psiquiatría, pero sí considerar que el sueño tiene una función básica en nuestra salud, ¿no? Entonces, es de las cosas que más, que menos cuidamos, que en general decimos, es que no he dormido bien, pero es que he estado súper atareado, tengo mucho trabajo, tengo muchos proyectos, es que es tiempo de estudiar, etc. Entonces, es necesario valorar que cuando tenemos algún tipo de alteración del sueño, acudamos de manera profesional a esta revisión. Otra cosa es identificar las variaciones y posibles causas. A veces es muy sencillo decir, bueno, estoy durmiendo menos porque estoy en periodo de exámenes. Ah, bueno, pues sé que esa es la causa. Pero también estoy viendo que ya van varios días que no concilio el sueño y todavía no sé por qué. De alguna manera, en la medida que nosotros podemos identificar estas causas, vamos atacando, vamos contrarrestando de qué se trata, ¿no? Esta imagen que aquí, de una manera como muy sencilla, que es como algo muy, muy común que pasa, pues ya estás acostado, pero tu cabeza sigue trabajando, ¿no? Y estás pensando muchas más cosas, estás tratando de resolver el mundo en tu mente, aunque en realidad no puedes hacer nada, porque en realidad estás acostado. Entonces, algunas de las recomendaciones cuando esto sucede es levantarse para volver a mandar un mensaje de que estamos activos y después tratar de buscar un ambiente más adecuado y regresar después de un tiempo. Algunas de las otras actividades que nosotros también tenemos que revisar es procurar un espacio adecuado. Ya les decía, ¿no? Tener como dirigir como este espacio solo para descansar. Podemos hacer también actividades de relajación previa. Dentro de nuestra rutina, que les decía que es súper importante colocar, hacer una rutina que sea funcional, es mucho más fácil cuando ustedes ya tienen un hábito establecido, agregar otro. Si lo último que hacen antes de irse a la cama es lavarse los dientes, pueden poner un libro en ese momento y procurar tener una actividad más relajante. Evitar los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir es muy adecuado. Y parecería absurdo decir, dejo el celular una hora antes, pero esta luz que emite, estas señales y esta forma en que está como bombardeando a mi cerebro, no nos damos cuenta. O sea, yo parecería que lo dejo y entonces ya es suficiente como para que mi cerebro vuelva a esta fase de relajación y no es así, ¿no? Entonces, en general se recomienda esto, pero también me refiero al celular, al iPad, a la pantalla, etc. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que tenemos para el sueño. Y les invito otra vez a que lo que ustedes contestaron vayan planteándose qué cambios podrían hacer para agregar una rutina que les permita relajarse de una forma más eficiente. Luego tenemos la actividad física. Y respecto a la actividad física, pues, ¿qué les voy a decir de las recomendaciones? Al menos, seguro ya habrán escuchado que al menos necesitamos 30 minutos de actividad física al día. Eso como mínimo. Pero cuando hablamos de cómo modificar esto o cómo llegar a esto, todas y todos tenemos diferentes barreras para llegar a hacerlo. Entonces, lo que requiero es poder analizar algunas de estas cosas que me están permitiendo o me están impidiendo hacerlo. Por ejemplo, partimos de cuáles son nuestros horarios laborales o nuestros horarios escolares. Entonces, si yo veo que salgo a las 7 de la tarde, de la noche, y además me inscribí al gimnasio y todo, pero no me va a dar tiempo porque es una hora de traslado, o porque además llego a casa tarde y todavía tengo que hacer cosas, pues de entrada conocer mis horarios laborales y qué tan fácil es para mí apegarme a esto. Entonces, buscar esos espacios
pero en este segundo cuadrito yo les voy poniendo la actividad física que realizo y la frecuencia. Entonces, partir siempre, cuando hablamos de cambio de hábitos, partimos de lo que ya hacemos, porque si nosotros hacemos cambios muy así como abismales a lo que estamos realizando, es poco probable que podamos apegarnos a eso, porque básicamente no somos esa persona, ¿no? No estamos haciendo este tipo de actividades. Entonces, este segundo cuadrito que yo les pongo aquí, la actividad física que sí realizo y con qué frecuencia es mi punto de partida para poder aumentar, llegar a mi objetivo a corto plazo. Las actividades que me gustaría realizar, hay muchas actividades físicas que yo puedo implementar y que no necesariamente me implican moverme del lugar, poner un horario establecido, etc. Y me refiero a poner en música y bailar, o me refiero a poner un video en YouTube y replicarlo, etc. Entonces, en la medida que ustedes puedan buscar estas actividades, va a ser más fácil que se acerquen a hacer una actividad que disfrutan, ¿no? Me gustaría salir en bicicleta, no sé, etcétera. Entonces, las actividades que les gustaría realizar, identifíquenlas. Pero sobre todo yo les diría, en esta segunda columna, de la actividad física que sí realizo y con qué frecuencia lo realizo, es su punto de partida. Si ustedes me dicen, solo salgo un día a caminar, y la recomendación es 30 minutos diarios, pues hay todo un caminito para llegar. Todavía me falta mucho para llegar a ese objetivo. Entonces tengo que plantearme un objetivo a corto plazo que parte de lo que yo ya estoy haciendo y de lo que yo ya soy. Entonces, para la actividad física tengo que identificar mis barreras. Híjole, es que el gimnasio me queda lejos, no tengo bicicleta, híjole, ni siquiera tengo tenis, no me gusta, etc. Después, como les decía, plantearse un objetivo factible. El objetivo tiene que tener como varios requisitos. Primero, debe de ser digno de medirse, de identificarse, por ejemplo, el horario, el tiempo, el lugar y la actividad específica. Entonces, cuando usen este cuadrito de la parte de acá arriba de objetivo a corto plazo, van a colocar qué es lo que van a hacer. No sé, tal vez yo no hago nada de actividad física y con haberlo agregado martes y jueves es suficiente para un objetivo que sí voy a cumplir. Martes y jueves de 6 a 8 de la noche voy a salir a pasear el perro y en el parque que está al lado de mi casa. Entonces ya tengo un objetivo claro y es un objetivo que no se aleja en general de lo que yo ya estoy haciendo. Eso es súper importante, partir de las actividades que ya realizamos y que sean objetivos pequeños. No necesito hacer cambios gigantes para poder llegar a ellos, porque si parto de objetivos pequeños, voy a acercarme a obtener el objetivo que yo quiero. Lo que pasa en muchas ocasiones es que si yo hago un cambio totalmente brusco, es difícil sostenerlo. No es que no se pueda. Si ustedes dicen, yo me voy a dedicar este tiempo a hacer tal actividad física y lo pueden sostener, está bien. Mi recomendación es que lo hagan con algo que se les facilite. Algunas de las recomendaciones es, primero, identificar cuáles son las barreras. Y ya que digan, no sé, es que no me da tiempo. Bueno, pues tal vez mi primer paso para eso es colocar los tenis, el pants o mis cosas deportivas un día antes. Eso ya es un paso previo y lo demás los vas a ir agregando. Pero este primer paso encaminado a hacer la actividad que tú quieres es fundamental para después mantenerlo. Otra recomendación para actividad física es hacerlo colaborativo, tener un partner o alguien que vaya a hacer lo mismo y que haya ese acompañamiento. Y sobre todo, en todo cambio de hábito, es planear una acción de evaluación y la manera en que pueda regresar. Porque lo que en muchas ocasiones pasa es que yo digo, híjole, yo me planteé comer 5 verduras al día y un día no pude. O hoy me planteé que me tocaba ir 3 veces a correr y ahora no pude, y un día no pude. Y entonces se va volviendo como, híjole, ya no lo hice y volví a caer. Entonces tengo que buscar una estrategia para recuperarme de eso. Y entonces yo decir, no importa, a pesar de haber tenido como estas fallas, volver a retomar el hábito que yo tenía contemplado.
Luego, respecto a la hidratación, que ya se lo decía un poquito antes cuando hablábamos de las bebidas azucaradas, ¿no? Nuestra meta va a ser consumir 8 vasos de agua natural, pero eso es como lo ideal. Entonces, aquí en el esquema les puse cuántos vasos de agua natural consumen. Si alguien puso 3, bueno, entonces mi punto de partida es 3. Probablemente no vaya a llegar a los 8 el día de mañana, pero sí puedo empezar con 4. ¿No? Entonces, hacerlo así, 4 por toda esta semana y después lo voy aumentando. Otra importante a la par de la hidratación es identificar el consumo de bebidas azucaradas, pero sobre todo saber cuándo lo consumo, con qué alimentos lo consumo, en qué eventos. En muchas ocasiones estoy consumiendo las bebidas azucaradas en ciertos momentos, ¿no? Y en general puedo tener esa sensación de que satisface mi sed, pero en realidad no es así. Entonces, cuando yo identifico cómo lo estoy consumiendo, con qué lo estoy consumiendo, eso me da una mayor facilidad para ver, híjole, pues resulta que tomo refresco cada vez que voy con esta amiga porque lo consume. Entonces, ya hay un paso de poderlo hacer consciente y entonces lo puedo cambiar. Y mi recomendación para esto es establecer una meta que vaya de acuerdo con lo que ustedes llenaron acá. Por eso les puse cuál es tu consumo de refresco, de bebidas azucaradas o de lo que sea, y cuánto sería la mitad de tu consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Si alguien está consumiendo 2 vasos en un día, pues la mitad sería consumir solo 1, ¿no? Y aquí les recomiendo ver un documental que pueden encontrar en YouTube y buscarlo en cualquier red, que se llama El Susto. El Susto habla de como estas empresas transnacionales que han llegado a diferentes lugares, esta es particularmente en Chiapas, donde justo hablan de cómo, qué pasa a nivel colectivo, qué pasa a nivel sociedad respecto al consumo de bebidas azucaradas. Entonces, espero que este documental que les dejo acá como recomendación sirva un poco para esta conciencia colectiva respecto a las bebidas azucaradas y el uso que tenemos respecto al agua, ¿no? O sea, creo que incluso aquí en Toluca, los que estamos en Toluca, si están en otras regiones, también habrán notado como esta necesidad de cuidar el agua, ¿no? Entonces, pues va de la mano, porque es salud de nosotros, pero también salud del planeta. Entonces, ahí se los recomiendo. Se llama El Susto. Ah, y por cierto, se llama El Susto porque seguramente ustedes habrán escuchado por ahí que habla de varias personas que tienen diabetes. Entonces, es una idea popular decir que alguien tiene diabetes porque tuvo un susto. Entonces, por eso se llama así. Entonces, búsquenlo así. Otro punto importante es la salud mental y estrés. Yo aquí les preguntaba, ¿no? ¿Qué nivel de estrés considero que tengo? Y si nos vamos un poquito más allá, identificar los factores que desencadenan el estrés o la ansiedad, o saber si, híjole, pues es que es cuando estoy en el tráfico o porque voy a llegar tarde, etcétera, ¿no? Entonces, el poder pensar un poquito respecto a la salud mental me va a permitir saber, pues, cómo puedo mejorarla, ¿no? Aquí les puse otras 2 preguntas. ¿Qué tanto atiendo mi salud mental? Y otra pregunta que vale la pena indagar de cómo podría mejorar mi salud mental, ¿no? Y aquí, ¿qué decir del estrés? Pero lo que yo quise es relacionarlo con la salud intestinal. Sabemos que hay un eje importante entre el cerebro y el intestino respecto a... es como un camino bastante interesante que se ha estado estudiando, entonces tiene que ver con mi función cerebral y con toda la función de mi organismo. Y incluso esta parte, podemos tener alteraciones a nivel intestinal con cuestiones de estrés y seguramente la relación queda muy clara cuando yo digo, ay, es que estoy ansioso, estoy estresado, es que me siento preocupado y me empieza a doler el estómago, ¿no? O tengo esa sensación de dolor en el estómago. Entonces, hay una relación clara. Y por supuesto que el estrés va a afectar a mi salud intestinal. Y mi salud intestinal está presente en muchas de mis funciones de todo mi organismo. Entonces, en la medida que nosotros podamos
alejarnos, manejar, gestionar nuestras emociones o simplemente, por supuesto, hacerlo con ayuda profesional y atender de esta manera nuestra salud mental, siempre va a ser como un punto a favor de nuestra salud. Ya lo veíamos al inicio, la salud tiene 3 factores y la salud mental es fundamental. Y bueno, el último punto que quiero comentar es el punto de recreación y socialización, ¿no? Decíamos que la salud tenía esta parte de salud del equilibrio biopsicosocial. Y una de las preguntas que yo quiero dejarles acá es ¿cuáles son esas actividades que disfrutan realizar? ¿Cuáles son esas cosas que como alumnos, que desde que venían de prepa, que desde que fueron niños, o simplemente ahora ustedes disfrutan realizar, ¿no? O en la parte profesional, sabemos que como profesionales también es lo que somos, nuestros saberes, nuestros conocimientos en nuestra área de expertise, pero también se complementan con otras cosas, ¿no? Tal vez yo disfruto del arte, de la música, de subir un cerro, de andar en bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas actividades que disfruto realizar? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué tanto las realizo? Si estoy siendo congruente con concederme eso que disfruto, con decir, híjole, a mí siempre me ha gustado, no sé, andar en bici. No, pero ahora ni siquiera tengo bici, ¿no? Pero esta congruencia entre el disfrute de las cosas que nos hacen sentir mejor, pues nos permite también como profesionales, ya en nuestra vida profesional sobre todo, tener como ese equilibrio, ¿no? Entre sí es un super arquitecto, pero además disfruta el arte. Sí es un gran médico, pero además le gustan los deportes extremos, ¿no? Pero esta parte entre lo que disfruto, lo que sé que me gusta y si lo realizo o no, si me doy este tiempo para poder estar en equilibrio conmigo mismo, es importante también tenerlo presente, porque este bienestar va a sumar a mi salud total. Y estas otras 2 preguntas, pensar un poquito si hay un equilibrio social, si estoy en un equilibrio social en mi entorno, ¿no? Desde mis relaciones de familia, mis relaciones de pareja, mis relaciones laborales, etcétera, ¿no? Y si estoy distinguiendo algo, pues también pensar desde lo que yo sí puedo cambiar, lo que puedo modificar, qué puedo hacer para mejorarlo. Y bueno, pues eso sería todo. Ahora sí que me gustaría escucharles respecto a si tienen algo en particular o que ustedes hayan identificado cuando ustedes estuvieron haciendo su cuadro, cuál es la experiencia respecto a qué identifican, cuáles son sus retos, digamos en alimentación, qué fue lo que ubicaron. Por supuesto en sueño. Me gustaría saber cuáles, como de todos los factores que vimos, ustedes consideran que son, que por ahora podrían ser su talón de Aquiles. Oscar, por favor. Muchas gracias otra vez, Oscar Hidalgo del Centro Universitario Nezahualcóyotl. Otra vez, de verdad, agradecerte porque cuántas veces nos suceden cosas como lo mencionas y nosotros no somos capaces de identificar a futuro lo que puede suceder por no actuar en este momento, ¿no? Cuando ahorita nuestros jóvenes tienen esa fortaleza, esa juventud, y a veces es muy grave porque también me ha tocado ir, por ejemplo, a la zona de hospitales donde está todo lo que es problemas gastrointestinales y ver jovencitos, jovencitas que ya están tratándose por problemas muy graves porque a lo mejor alguien no les guió, no les habló de este tipo de problemática, ¿no? Qué bueno que a través de ti estás sensibilizando esto y para que no después nuestros chicos digan, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿No? ¿Por qué alguien no se atrevió a decírnoslo?
pues yo es agradecerte, en verdad. Muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho tu apoyo. Gracias. Muchas gracias. En el chatcito les puse el correo por si alguien tiene como, quiere charlar en algo específico de la herramienta que les mandé, algo que tengan como alguna duda. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Cómo salieron sus cuadros? Díganme qué factor es el que consideran que puede ser más, que fue más lábil tal vez. En el mío es la mala alimentación, no comer a la misma hora de tiempo. Ok, bueno, si ya identificas que son como las horas, te recomiendo que puedes ponerte desde alarmas, ¿no? A veces en la vida cotidiana hasta comer se nos va. Entonces parece un absurdo porque pues no tenemos como ese mensaje. Si lo tenemos, se juntó con una reunión, se juntó con algo. Entonces este tipo de estrategias puede ser literal, ponerte una alarma y planificar tu comida o algo así. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesora. Hola, hola. Mi nombre es Aura. Bueno, yo viendo lo que es la tabla y haciendo como una, retrocediendo. Anteriormente, pues sí, obviamente venía involucrándose todo lo que es la mala alimentación, el sueño, el estrés, porque obviamente mi trabajo, a lo mejor la escuela, estoy por culminar mi licenciatura en Derecho Internacional, pero ya actualmente derivado a unas cuestiones de salud, tuve que cambiar pues todo eso, ¿no? A lo que voy, obviamente, sí, este tipo de prácticas, como decía el profesor Oscar, pues sí vienen a generar una conciencia. Yo creo que, espero que genere mucha conciencia en muchos de los que estamos actualmente en esta plática, ¿no? Porque el cambiar un hábito alimenticio, el tener una actividad, el cambiar a lo mejor las horas de sueño, como decía usted, los dispositivos, ¿no? Móviles. Personalmente, luego yo cuando llego de trabajar, digo, ya me voy a ir a dormir, agarro mi dispositivo, empiezo a ver pues las plataformas que ahora vemos, ¿no? Y en eso se nos va luego mucho el tiempo, ¿no? Entonces ya no dormir a lo mejor lo que yo tenía que dormir para que al otro día amanezca con una energía renovada, ¿no? Entonces yo creo que sí, si bien actualmente ya he cambiado muchas cosas, obviamente faltan muchas otras y viendo esta tabla, pues sí te pone a decir, híjole, sí, no pensé en esto, no lo he hecho, pero pues es momento de hacerlo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Aura. Yo lo que espero es que la tablita les deje, como esa es la intención, esta reflexión, que más allá de que lo podamos compartir acá, o sea, que ustedes digan, híjole, sí, creo que sí estoy pasando mucho tiempo en batalla, no lo vimos del todo, ¿no? Pero el uso de las pantallas ha afectado en mucho nuestras decisiones desde el tiempo que usamos. O sea, está diseñada para que nosotros no tengamos una pausa, o sea, está hecha tal cual, ¿no? Evoca ciertas sustancias en nuestro cerebro como para mandar este placer instantáneo, ¿no? Lo que me genera un me gusta, un like, un lo que sea, ¿no? Entonces, eso también me está dando como algo, y es curioso porque de este tipo el uso de las pantallas también se asocia a que estamos perdiendo procesos creativos porque nos sentimos como aburridos, nos sentimos como, no sé, simplemente no tengo nada que hacer, ociosos, entonces lo primero que hago es agarrar el celular. Y el ocio y el aburrimiento también tiene una función en nuestra vida, ¿no? Que es justamente empujarnos o fomentar esta creatividad para resolver cosas. Y entonces si estamos haciéndolo de forma constante, lo que pasa es que no llegamos como a decir, a generar algo que me pueda ser más creativa o creativo. Entonces, sí, creo que el uso de las pantallas merecería una charla completa respecto a pues todo lo qué tan
útil o qué tanto estoy yo como gestionándolo. No quiere decir que no tenga que usarlas, ¿no? Pero sí hacerlo de al menos de una manera consciente. Sobre todo, maestra, perdón, pues relacionarlo con nuestra alimentación, ¿no? Porque es muy triste ver en los lugares cuando uno asiste a comer a algún lado, como todos tenemos usando nuestro teléfono, sin importar si comemos bien o no comemos bien, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, ¿qué hay en el fondo? Porque normalmente nosotros, cuando hablamos de este tema, que para mí es un tema muy sensible y que a veces más fácil es evadirlo, ¿no? Evitarlo. Yo como y punto, ¿no? ¿Qué tanto hay en el fondo una ausencia de disciplina para cumplirlo? Una parte cultural, porque siempre buscamos un pretexto, ¿no? No, pues es que es muy caro tener un plan alimenticio adecuado. Es muy caro, o no tengo tiempo, o lo que veo me lo como, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué opina usted en ese sentido? Pues creo que de las principales barreras que nosotros podemos escuchar como cuando hablamos de apegarse a un plan de alimentación o a modificar la alimentación en general, siempre son esas, ¿no? El tiempo y el costo. Si tiene esta idea de, pues, que no tengo tiempo para cocinarme adecuadamente o para prepararme algo, lo mismo que pasa con el ejercicio, ¿no? Tiempo y dinero. Y el dinero porque también se tiene esta idea respecto a que comer saludable es más caro, ¿no? Y sí podemos decir que hay hasta socialmente, o sea, esta que es más como un constructo de decir, es que una ensalada me sale más cara si me compro una ensalada que me compro una hamburguesa, ¿no? En muchos lugares podríamos pensarlo así, pero en realidad cuando nosotros comparamos como alimentos saludables y alimentos no tan saludables, los costos no son excesivos, pero depende de la disponibilidad. En muchos casos es de la disponibilidad. Obviamente si yo me preparara esa ensalada, me saldría más barato, ¿no? A que si yo lo compro en otro lugar, ¿no? El otro día veía al club al que asisto que creo que te vendían un plátano, lo que fuera una manzana, creo que estaba en algo así como 30 pesos, ¿no? Entonces, obviamente la idea de comprar alimentos naturales con este precio excesivo que es como la etiqueta que se le ha puesto a la comida saludable, pues es de alguna manera errónea porque no estamos pugnando porque estén disponibles. Entonces, en general, la alimentación saludable no tendría que ser más cara, pero sí nosotros tenemos que buscar las estrategias para hacerlo, ¿no? Y el tiempo, que sí es muy cierto, ¿no? Tiempo y dinero siempre son como las barreras que tenemos para alimentarnos saludable o para mantenernos de alguna forma como más saludables. Pero insisto, es buscar las estrategias, ¿no? Si nosotros comparamos, no sé, refresco con leche, con algún otro producto, de verdad que son mucho más caros y además si le agregamos el tema de costo a mediano y largo plazo, pues definitivamente comer saludable es mucho mejor, ¿no? Invertir en nuestra salud es mucho mejor y no tendría por qué ser necesariamente más caro lo que es sano. Muchas gracias. Y perdón, también hablando un poco de lo que decía, ¿no? Esta idea de... es que ahorita hablaba de una orientación general, ¿no? Puede ser que alguien me diga, mi tema es el sueño, o mi tema es la calidad de alimentos, pero puedo adquirirlos, pero no sé, pero no tengo dónde adquirirlos, ¿no? O sea, no hay un lugar al que yo pueda comprarlos, entonces tengo que buscar una estrategia para que me los lleven, para que me los preparen, para que yo los tenga, etcétera, ¿no? Entonces, pero esas cuestiones como individuales sí se ven en consulta. Pero también quiero comentar, ¿no? Siempre van a encontrar como algunas opciones para personalizar ahora sí que ir directamente como un profesional de la nutrición, en este caso, porque por costo-beneficio siempre será mucho mejor. Los nutriólogos tenemos
como objetivo educarles, en guiarles como con ese acompañamiento que siempre va a ser según las necesidades de cada paciente. Y por supuesto que no es que dependan de nosotros, ¿no? Obviamente hay que buscarles herramientas para que lo hagan, que tomen estas elecciones alimentarias de una forma mucho más libre, informada, y entonces no tienen que depender del nutriólogo o nutrióloga. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, tenemos un comentario de la doctora Heréndira Hernández del CEU Amecameca. Dice, es muy difícil volvernos a reeducar en nutrición por cuestiones ya establecidas en nuestra cultura. Urgen técnicas de aprendizaje en cuestión de nutrición. Efectivamente, creo que es un tema que se debe de ir alimentando de diferentes lugares. Haré como una nota, ayer fue el Día Mundial de la Obesidad y el Día Nacional de la Obesidad. Entonces, cuando hablamos de obesidad, estamos considerando una patología compleja desde todas sus vertientes. Lo mismo pasa con la alimentación, ¿no? Una alimentación saludable o hábitos saludables requieren estrategias que no solamente se centran en cambiar la alimentación de una persona, sino en hacer políticas para que tengamos disponibles alimentos saludables, hacer políticas que regulen lo que nos venden en las tiendas o en todos lados. Hace rato Aura comentaba, ¿no? Ella está en Derecho. Entonces, recientemente tuvimos un foro justamente para hablar de la parte de las normas, de la legalidad, de que de todas las diferentes áreas, tenemos algo que hacer como en beneficio de la salud, ¿no? Aquellos quienes están no sé, en biotecnología, en otras áreas, también pueden hacer como aportes desde diferentes áreas, pero efectivamente, desde la parte cultural, social, tendríamos que estar atacando o llevando mejoras, ¿no? A los niños recientemente les están dando pues clases que tienen que ver con su salud y en educación básica, y a nosotros como universitarios también podríamos buscar como esos elementos que nos asesoren, que nos den herramientas para poder decidir mejor, o simplemente pugnar por tener cafeterías universitarias más saludables. Muy bien, maestra, pues muchas gracias. Bueno, ya no tenemos, creo, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si le parece bien y para no abusar mucho de su tiempo, pues quisiera yo agradecerle su participación. Yo creo que es un tema muy sensible, pero que a la vez nos lleva a la reflexión. Creo que el hecho de sembrar esa inquietud que se ha planteado en esta plática, creo que hemos dado, aunque sea un pequeño pasito, pero lo hemos dado. Creo que lo más importante es convencernos que nuestro objetivo debe de ser estar siempre sanos y estar siempre equilibrados en nuestra salud, en nuestra parte mental, en todos los elementos que usted nos ha dado. En estos casos, maestra, pues la universidad, usted es de casa, pero no significa que no hagamos a esta participación que nos ha dado hoy y que sin duda podemos ver que ojalá más adelante se sigan tratando este tipo de temas, ¿no? Y bueno, en estos casos, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Fátima García Espino por su participación en la plática Recomendaciones Nutricionales para tu futuro profesional, impartida a través de Microsoft Teams. Toluca, México, 5 de marzo de 2024, Patria, Ciencia y Trabajo 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria, constancia que es firmada por la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria y quien por mi conducto le agradece muy encarecidamente su presentación y la aportación de sus conocimientos, maestra. Les agradezco mucho y pues bueno, desde la facultad, cualquier cosa que quieran de salud, por eso ahí les dejé mi correo. Muchas gracias.
Hasta luego, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.